Bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a meter en un tema, un tema fascinante y, la verdad, bastante polémico: la criptozoología. Hola, ¿qué tal? Pues sí, un tema con miga. Tenemos delante extractos de un artículo enciclopédico que intenta, digamos, poner un poco de orden en este campo. Exacto. Un campo que se dedica a buscar animales que no está probado que existan, ¿no? Eso es. Piensa en el Yeti, el monstruo del lago Ness, esas criaturas que están ahí como en el límite entre la leyenda y lo que podría ser quizá biología. Claro. Y la gran pregunta, supongo, es, ¿qué hay de verdad detrás de todo esto? ¿Es ciencia? ¿Es folclore puro y duro? ¿Algo a medio camino? Esa es la clave. Pues nuestra idea hoy es ver qué dice esta fuente sobre de dónde viene, quiénes fueron importantes, qué métodos usan, o si no los usan. Y por qué sigue fascinando tanto, ¿no? A pesar de que la ciencia, parece que no le da mucho crédito. Pues sí, vamos a intentar desgranarlo. Venga, empecemos por el nombre. Criptozoología. Suena, no sé, suena potente, casi académico. Sí, la construcción del término lo es. Viene del griego antiguo, criptos, que es oculto, zoion, animal, y logos, estudio. Vamos, literalmente, el estudio de los animales ocultos. ¿Y quién se inventó la palabra? Pues parece que se le atribuye a Ivan T. Sanderson, un zoólogo, allá por los años 50, finales de los 50. Aunque ojo, quien realmente puso las bases, el que se considera el padre de la criptozoología, es otro zoólogo, un belga, Bernard Heuvelmans. Ah, Heuvelmans. Él es como la figura clave, entonces. Sí, sí, totalmente. Su libro de 1955, Tras la pista de los animales desconocidos, es como la Biblia para los que siguen esta disciplina o subcultura. Vale. Y es curioso porque el propio Heuvelmans decía que la idea original venía de antes, de un tal Anthony Cornelis Udemans, un zoólogo holandés de finales del siglo XIX. ¿Ah, sí? ¿Y qué hizo Udemans? Pues intentó explicar los informes sobre serpientes marinas gigantes, que eran muy comunes en esa época, y propuso que podría tratarse de una especie de foca gigante, desconocida para la ciencia. O sea, ya desde el principio había un intento de buscar una explicación zoológica, digamos, a cosas raras que la gente contaba. Exactamente, un intento de racionalizar el misterio. Y fíjate, los pioneros, Heuvelmans, Sanderson, Udemans, tenían formación en zoología. Eso es interesante. Sí, le da como un barniz científico al inicio, ¿no? Desde luego. Aunque luego veremos cómo ha ido evolucionando quién se dedica a esto. Y junto a criptozoología hay otra palabra importante: críptido. Ah, sí, esa también se oye mucho. Claro, esta se acuñó bastante más tarde, en 1983, por un tal J. E. Wall. Buscaba una palabra que no fuera monstruo, algo más. Neutro, ¿sabes? Tiene sentido, ¿sí? Para quitarle el rollo fantástico. Exacto. Se refiere a esa criatura oculta, desconocida, la que se investiga. Pero aquí viene el matiz importante que señala la fuente. A ver, Críptido no es un término que usen los zoólogos académicos. No lo vas a encontrar en publicaciones científicas serias. vale. Es un término propio de la criptozoología, entonces. Eso es lo que dicen algunos analistas, que cita el artículo. Es que la criptozoología coge criaturas del folclore, de las leyendas de toda la vida, y les pone esta etiqueta, críptido, que suena más científica. Es como renombrar al monstruo de siempre. Entendido. Una etiqueta que busca legitimidad, pero que no viene de la ciencia oficial, digamos. Y bueno, ¿cuáles son esos críptidos estrella? Hay algunos que conocemos todos. Claro, son auténticos iconos culturales. El Bigfoot o Sasquatch en Norteamérica, esa foto borrosa del vídeo de Patterson y Gimlin de 1967, es mítica. Sí, la del supuesto mínido caminando. Esa misma. Luego, el monstruo del lago Ness, Nessie, en Escocia, con las fotos aquellas, el boceto de Grant de 1934. Otro clásico. El Yeti en el Himalaya, por supuesto. El chupacabras, más reciente, en América Latina. O el Mokelembembe, en África Central. El Mokelembembe. Ese es el que dicen que podría ser un dinosaurio, ¿no? Sí, esa es la idea que tienen algunos, bastante fantasiosa, la verdad. Pero fíjate, todos asociados a lugares muy concretos. Bosques profundos, lagos misteriosos, montañas remotas. Encarnan el misterio de esos sitios, sí. ¿Y cómo intentan encontrarlos? ¿Qué hacen los criptozoólogos, según esta fuente? ¿Van con una red a ver qué pescan?
Hombre, no tanto así. Usan tecnología. Ponen cámaras trampa, de esas que se activan con el movimiento, equipos de visión nocturna, grabadoras de audio muy sensibles. Buscan pruebas físicas, ¿sabes? Huellas, pelos, fotos, vídeos. Organizan expediciones, me imagino. Sí, claro. Expediciones, a veces muy caras y complejas, pero la fuente subraya algo importante. Los resultados suelen ser, bueno, inexistentes o muy, muy pobres, como los ejemplos que da el artículo, ¿no? René Dainden, que se pasó años buscando al Sasquatch en cuevas, sin éxito, exacto. O esa expedición más reciente, de 2018, de un aristócrata danés, Knut, al Congo. Iba buscando al Mokele Mbembe, al supuesto dinosaurio. ¿Y lo encontró? ¿Qué va? No encontró ningún dinosaurio, claro. Pero, irónicamente, lo que sí descubrió fue una especie nueva, de alga verde. Un hallazgo científico real, pero no el que buscaba. Vaya, eso sí que es curioso. Y aquí se ve muy bien la diferencia con la zoología de verdad, ¿no? Los biólogos descubren especies nuevas constantemente, cientos, miles cada año, pero suelen ser insectos, plantas, bichos pequeños, microorganismos, en sitios poco explorados. No son monstruos gigantes. Claro. La criptozoología, en cambio, se obsesiona con estos grandes animales espectaculares, casi siempre sacados del folclore. Y eso nos lleva a la metodología, que comentabas que era un punto débil. Es que es la crítica fundamental. La criptozoología no tiene un método científico estándar aceptado que funcione. No sigue los pasos de la ciencia. Hipótesis claras, experimentos controlados, revisión por pares. ¿En qué se basa entonces? Pues depende casi por completo de lo que llaman evidencia anecdótica. O sea, testimonios de gente, ¿no? Yo vi algo raro en el bosque. Exacto. Relatos personales, leyendas locales, fotos movidas, huellas que no se sabe bien qué son, material muy difícil o imposible de verificar científicamente. Vale, entiendo. Hablando de la gente que se dedica a esto, mencionamos a Hubelmans y Sanderson, que eran zoólogos al principio. ¿Hay más figuras importantes que destaque la fuente? Sí, nombra a varios más. Grover Krantz, por ejemplo, que era antropólogo físico. Carl Schuker, un zoólogo británico que sigue muy activo. Richard Greenwell, que fue secretario de la Sociedad Internacional de Criptozoología. O Roy Mackal, que era biólogo. Parece que hay perfiles variados. Pero justo sobre eso, sobre las credenciales, la fuente mete una crítica interesante, citando a Loxton y Procero. Hablan del caso de Roy Mackal. Sí, es un buen ejemplo. A Mackal se le presentaba a menudo como una autoridad porque tenía un doctorado en biología. Sonaba muy bien. Claro, un doctor siempre impone. Pero lo que señalan Loxton y Procero es que, vale, tenía un doctorado, pero era en bioquímica. No tenía formación específica en zoología de campo, ni en ecología, ni en investigar animales salvajes exóticos. Ah, amigo. O sea, que su título no era exactamente para lo que hacía en criptozoología. Exacto. Ellos lo llaman tráfico de credenciales. Usar un título general para dar una impresión de autoridad en un campo específico, para el que en realidad no estás cualificado. Entiendo la crítica. Y esto pasa mucho en este mundillo, según el artículo. Parece que sí. La fuente indica que muy pocos criptozoólogos tienen una formación científica directamente relevante para buscar animales desconocidos. Muchos son aficionados, gente con mucha pasión, eso sí, pero sin el entrenamiento en el método científico. Aficionados entusiastas. Eso es. Y a esto se le suma otro problema gordo que menciona la fuente, y que daña mucho la credibilidad. Los fraudes. Fraudes, engaños demostrados. Sí, sí. Habla de casos históricos donde figuras importantes, incluso Sanderson o Krantz, presentaron lo que ellos creían que eran pruebas irrefutables. Huellas, supuestos restos. ¿Y qué pasó? Pues que luego, con análisis más detallados hechos por expertos externos o incluso porque el propio autor del fraude confesó, se demostró que eran engaños, montajes deliberados. Vaya palo. Eso tiene que minar mucho la confianza, ¿no? Hombre, claro, si tus propias figuras de referencia han promocionado fraudes, aunque fuera sin saberlo al principio, pues deja una sombra de duda sobre todo lo demás. Entiendo. Así que, si juntamos la dependencia de anécdotas, lo de las credenciales dudosas y los fraudes, todo parece apuntar a lo que decías antes, que se considera una pseudociencia. ¿Es esa la opinión general en la ciencia? Sí, abrumadoramente sí. La comunidad científica en general considera la criptozoología una pseudociencia.
Y las razones son las que hemos ido viendo, ¿eh? No sigue el método científico. Exacto. No hay hipótesis claras que se puedan poner a prueba, no hay experimentos controlables, no hay revisión por pares como en las revistas científicas. Se basa en pruebas débiles, anécdotas. Eso es. Y sobre todo, después de décadas y décadas de búsqueda, no hay resultados positivos claros y reproducibles. No han encontrado al Yeti ni a Nessie. Además, no puedes estudiar criptozoología en la universidad, ¿no? No hay una carrera de eso. Que va, para nada. No es una disciplina académica reconocida. Funciona totalmente al margen de la ciencia establecida. Y las críticas vienen de muchos campos. Por ejemplo, Pues mira, el antropólogo Jeb G. Card dice que la criptozoología a menudo rechaza la ciencia convencional, a veces hasta con hostilidad. La compara con la caza de fantasmas o la ufología. Y también critica cómo se apropia de leyendas indígenas, a veces cambiándolas, de una forma que recuerda un poco a los cazadores coloniales. curioso ese punto de vista. ¿Y desde la educación? También hay críticas. Dan Ward, que fue presidente de la Asociación de Profesores de Biología en EU, la ponía como ejemplo de pseudociencia que confunde a la gente sobre cómo funciona la ciencia de verdad. La llamaba, sin rodeos, caza de monstruos. Duro. Y luego está la perspectiva del folclorista Peter Dendel, que es interesante. Él ve la criptozoología como una especie de acto de rebeldía contra la ciencia oficial. Rebeldía. ¿En qué sentido? Dice que canaliza como una culpa que sentimos por destruir la naturaleza, que busca recuperar el misterio en un mundo que parece ya todo explorado, y que también expresa cierto resentimiento hacia la autoridad de los científicos. Tiene su lógica esa interpretación cultural. ¿Y paleontólogos como Simpson y Procero que mencionaste antes, qué dicen? Pues muy críticos también. Simpson la metía en el mismo saco que el creacionismo como ejemplo de credulidad humana, y Procero directamente la llama patraña. Vaya. Y Sharon Hill, una escritora científica, reconoce que muchos aficionados son sinceros y apasionados, pero señala la falta de espíritu crítico ante los informes de avistamientos y recalca los problemas de credibilidad por los fraudes y por gente que solo busca fama o dinero. O sea que el problema no es solo que no encuentren pruebas, sino que el enfoque general está mal desde el punto de vista científico. Exactamente. Es un enfoque fundamentalmente diferente y a menudo opuesto a cómo la ciencia evalúa la evidencia y construye conocimiento. Queda claro el panorama crítico desde la academia. Ahora, la fuente menciona una conexión que la verdad me ha llamado la atención, un vínculo entre parte de la criptozoología y el creacionismo. ¿Cómo es eso? Sí, es una conexión muy reveladora. Parece que hay un subgrupo dentro del mundo criptozoológico, que según Sharon Hill suele estar además bien financiado, que está directamente ligado al creacionismo de la Tierra joven. Los que interpretan la Biblia literalmente y creen que la Tierra tiene solo unos miles de años. Esos mismos rechazan la evolución, la geología moderna, todo el paquete científico estándar. Y para ellos, encontrar pruebas de ciertos críptidos, como dinosaurios vivos, sería la bomba. Claro, porque si encontraran un dinosaurio vivo, eso desmontaría toda la teoría de la evolución y las escalas de tiempo geológico, ¿no? Esa es su idea. Ese es su objetivo explícito, sí. Creen que demostraría que los humanos y los dinosaurios convivieron, tal como ellos interpretan algunos pasajes de la Biblia. La fuente menciona el Creation Museum en Kentucky, Ajá. que llegó a tener una exposición donde afirmaban que los dragones de las leyendas fueron criaturas biológicas reales que vivieron a la vez que los humanos. Ostras, eso es fuerte. Usar la criptozoología con una agenda religiosa tan clara. Totalmente. Procero comenta cómo ha aumentado el número de criptozoólogos creacionistas que se van al Congo a buscar al Mokelembembe, pensando que si lo encuentran refutarán toda la evolución, aunque él señala que eso es una falacia lógica, claro. Ya, encontrar una especie rara no invalida todo lo demás. Exacto. Y otro académico, Paul Thomas, dice que estas instituciones creacionistas están completamente metidas en la cama con la criptozoología, porque comparten ese rechazo a la ciencia oficial y esa narrativa de ser víctimas ignoradas por el establishment. Entiendo. Y esto me lleva a pensar en cómo se difunden todas estas ideas. La fuente critica bastante a los medios de comunicación. Sí, señala algo preocupante. Dice que muchos medios, sobre todo programas de televisión, menciona uno muy popular que hubo, Monster Quest, presentan las afirmaciones de los criptozoólogos de forma muy poco crítica. ¿Cómo?
¿Simplemente las cuentan sin más? Claro, repiten las historias de avistamientos, enseñan las fotos borrosas, las huellas dudosas, pero casi nunca ofrecen las explicaciones científicas más probables, identificaciones erróneas de animales conocidos, fenómenos naturales mal interpretados, fraudes, o sea, les dan altavoz sin poner el contrapeso escéptico necesario. Exacto. Y eso, claro, ayuda a que estas ideas pseudocientíficas se normalicen y se extiendan entre el público. Y encima, ahora con Internet, la fuente habla de otro fenómeno curioso, una especie de infantilización o cutificación de los críptidos. ¿Qué es eso? Es algo que describe Sharon Hill, más reciente. Dice que, sobre todo después de que desapareciera la Sociedad Internacional de Criptozoología a finales de los 90, La que intentaba ser un poco más seria, ¿no? esa, pues al desaparecer ese filtro hubo una explosión de aficionados en Internet. Crearon sus propios blogs, foros, canales de video, sin ningún tipo de control o rigor. ¿Y eso llevó a la infantilización? Pues según Hill sí, esta nueva ola de contenido online a menudo presenta a los críptidos de una forma, pues eso, adorable, mona, casi como mascotas o personajes de dibujos. Menciona el ejemplo del monstruo de Flatwoods apareciendo en videojuegos. Ah, claro, como merchandising, memes. Exacto. Llega a generaciones más jóvenes que simplemente aman a estas criaturas como parte de la cultura pop más que como posibles animales reales a investigar. Pierden la conexión con la idea original de búsqueda zoológica. Eso dice Hill. Y la consecuencia es que el término críptido se diluye. Ahora todo puede ser un críptido. Se aplica a cualquier cosa misteriosa, un fantasma, un ovni. Pierde su significado original más específico. Una evolución curiosa del concepto, desde luego. Pero bueno, a pesar de todo el escepticismo, las críticas, estas transformaciones, la criptozoología ha tenido sus organizaciones y deja un legado físico, ¿no? Sí, sí. Ha habido organizaciones. La más importante fue esa Sociedad Internacional de Criptozoología, ISC, que funcionó desde 1982 hasta 1998. Publicaban una revista, un boletín, intentaban darle un aire académico. Y ahora, queda algo. Siguen existiendo grupos más pequeños. Menciona The Center for Fortean Zoology en el Reino Unido, que son más de salir a cazar al críptido. O Cosmopoisk en Rusia, que tienen intereses más amplios, también ovnis y otros misterios. Y antes hablamos de Hubble-Mans, el padre. ¿Qué queda de su trabajo? Pues su colección personal, que era enorme, libros, archivos, miles de fotos, cartas, objetos relacionados, se conserva en Suiza, en el Museo Cantonal de Zoología de Lausana. Es un archivo histórico importante para quien estudie el tema. O sea que hasta museos serios le han prestado atención aunque sea de forma indirecta. Sí, la fuente da un par de ejemplos. El Museo de Arte del Bates College hizo una exposición en 2006 donde comparaban críptidos con animales extintos reales, como el tigre de Tasmania, o con fósiles vivientes, como el celacanto. Interesante esa comparación. Culturas míticas en 2007. Los pusieron junto a dragones, unicornios, pero también animales extintos reales, como el ave elefante. Mezclando un poco todo, ¿no? Claro, explorando esa frontera entre mito, leyenda y biología. Y luego está el caso extremo. Hay un museo dedicado solo a esto. ¿Así? Un museo de criptozoología, Sí. el International Cryptozoology Museum. Lo fundó Loren Coleman en Portland, en Maine, allá por 2003. Y tiene miles de objetos. Supuestas pruebas como moldes de huellas, pelos dudosos, pero también muchas réplicas, juguetes, cómics, carteles de películas. O sea, mezcla la supuesta evidencia con la cultura popular que generan. Exacto. Es un testimonio de cómo esta subcultura persiste y se expresa de muchas formas. ¿Vale? Creo que hemos repasado bastante bien lo que dice la fuente. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, Pues diríamos que la criptozoología es, bueno, una práctica, una subcultura muy curiosa. Está ahí, en la frontera entre el folclore, una aspiración científica que no cuajó y la cultura popular. nació a mediados del siglo XX, con gente que sí tenía formación científica, como Heuvelmans y Sanderson, que intentaron aplicar la zoología a animales legendarios u ocultos. Hemos visto que es un críptido, hemos hablado de sus métodos, que se basan mucho en anécdotas y tecnología, pero que rara vez dan resultados.
Hemos mencionado figuras clave y las dudas sobre sus credenciales y la fiabilidad de sus pruebas, con el problema de los fraudes que siempre planea por ahí. Y sobre todo, hemos visto por qué la ciencia la considera, de forma bastante unánime, una pseudociencia. Básicamente porque no sigue el método científico y no aporta pruebas sólidas. Eso es. Y también hemos tocado esas conexiones un poco extrañas con el creacionismo y cómo la cultura popular e Internet la mantienen viva hoy en día, aunque sea transformándola, como decíamos, en algo más infantilizado o pop. Y si intentamos sacar una idea general de todo esto, esta exploración de la criptozoología nos sirve como un buen ejemplo para hablar de pensamiento crítico, ¿no? Totalmente. Es un caso de estudio perfecto. Nos obliga a preguntarnos cómo evaluamos la información que nos llega, sobre todo cuando son afirmaciones extraordinarias, ¿no? He visto a Bigfoot. Claro. ¿Qué pruebas pedimos? Exacto. En un mundo como el de hoy, lleno de información por todas partes, saber distinguir entre una investigación seria, basada en datos, en método, y propuestas que apelan más a la emoción, a la creencia, a la anécdota, es fundamental. Y la criptozoología, con esa mezcla de misterio, de desafío a lo establecido, de raíces en el folclore, pues pone a prueba esa capacidad que tenemos de discernir. Muy bien. Y para terminar, como siempre, esa reflexión final, esa pregunta que dejamos en el aire, pues mira, a pesar de todo lo que hemos dicho, la falta de pruebas, el escepticismo de la ciencia, las explicaciones lógicas para muchos avistamientos, la fascinación por los críptidos sigue ahí. Y muy fuerte. ¿Eh? Sí, sí. Bigfoot, Nessie, el Yeti, son conocidos mundialmente. Exacto. Siguen presentes en libros, pelis, en Internet. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos dice esta persistencia, este deseo colectivo casi, de que existan criaturas ocultas? ¿Qué dice sobre nosotros mismos? Interesante. ¿Qué revela sobre cómo nos relacionamos con lo desconocido? Con los límites de nuestro propio conocimiento del mundo, con esas zonas oscuras del mapa, que quizá en el fondo necesitamos que sigan existiendo, para sentir que no todo está ya descubierto, medido y controlado. No, ahí lo dejo.